La crisis económica causada por el coronavirus se ha sentido en todo el mundo. Las grandes potencias económicas como Estados Unidos y China van a tener una gran recesión económica al igual que el planeta entero. Hoy vamos a analizar cuál de las dos superpotencias del mundo estará más afectada en esta crisis y cuánto se contraerá la economía global. Empecemos. Estados Unidos ya está en recesión y seguirá así durante la primera mitad del año, según una encuesta a 45 economistas, quienes predicen una recesión corta pero aguda para la primera mitad del 2020. A medida que la pandemia del coronavirus restringe severamente la actividad económica, el crecimiento económico probablemente caerá a una tasa del 2,4% en el primer trimestre y disminuirá un asombroso 26,5% en el segundo trimestre. Una recesión en Estados Unidos podría ser inevitable. El mercado laboral de Estados Unidos también tendrá un gran impacto a medida que el brote del coronavirus mantiene cerrados los negocios. Se espera que la tasa del desempleo aumente al 12% a mediados del año, mientras que Estados Unidos puede perder 4.580.000 empleos en el segundo trimestre. Esta pérdida de empleo arrastrará el consumo, un importante motor de la economía de Estados Unidos. El gasto del consumidor representa aproximadamente el 70% del crecimiento económico. A pesar de la abrupta recesión, los economistas son optimistas de que la economía se recuperará en la segunda mitad de 2020, creciendo en una tasa de un casi 6% a finales de año, pero esto realmente es incierto. El pronóstico medio sugiere que las condiciones mejorarán para fin de año con el apoyo de un agresivo estímulo fiscal y monetario. La Reserva Federal anunció el jueves unos 2,3 billones adicionales en préstamos para pequeñas empresas y consumidores. Esta medida se suma a muchos otros programas de préstamos en el Banco Central y reduce las tasas de interés a cero en su esfuerzo por reactivar la economía de Estados Unidos. La pandemia del coronavirus ha arrastrado a la economía china, su peor trimestre en décadas, y el camino hacia la recuperación probablemente será largo, pero el país aún puede experimentar cierto crecimiento este año, a diferencia de las potencias occidentales. La segunda economía más grande del mundo se contrajo un 6,8% en el primer trimestre de 2020, en comparación con el año anterior según estadísticas gubernamentales. Eso es un poco peor de lo que esperaban los analistas y asciende a unos 693.000 millones de yuanes, o unos 98.000 millones de dólares en pérdida de producción. Si bien se esperaba una contracción, se considerará un evento histórico para China. La caída es la peor en un solo trimestre que China ha registrado desde que comenzó a publicar esas cifras en 1992. También es la primera vez que el país informa una contracción económica desde 1976, cuando la muerte del líder del Partido Comunista Mao Zedong puso fin a una tumultuosa década de crisis social y económica. La economía se redujo 1,6% en ese año. Los tres principales motores del crecimiento de China, el gasto de los consumidores, las exportaciones y la inversión en activos fijos, todos se vieron afectados en medida en grandes zonas del país, porque fueron cerradas a fines de enero y principios de febrero para contener la propagación del virus. El gasto minorista cayó un 19% el trimestre pasado, mientras que las exportaciones cayeron más del 13%. La inversión en activos fijos disminuyó un 16%. Siendo así, China está lejos de volver a la normalidad. Todavía hay restricciones vigentes para muchas ciudades, incluso aquellas que han salido del encierro, y los datos económicos de marzo, si bien hay una mejora durante los primeros 2 meses del año, sugieren que la recuperación es tentativa. La producción industrial y las exportaciones, por ejemplo, se mantuvieron débiles, ya que el resto del mundo enfrenta la interrupción causada por el virus. El mercado laboral de China sigue mostrando signos de tensión. La tasa de desempleo, que rastrea las cifras de desempleo solo en áreas urbanas, saltó al 5,9% en marzo, mejor que el récord de febrero del 6,2%, aunque peor que el 5,2% que China registró en diciembre. Eso significa que 3.600.000 personas están sin trabajo en marzo, en comparación con el final del año pasado. La tasa de desempleo del país es de particular preocupación para las autoridades estatales. Si bien la métrica a menudo ha sido criticada como demasiado estable, los datos oficiales apenas han aumentado más del 4 y el 5% en los últimos años. Los mensajes de Beijing antes del golpe del coronavirus mostraron cuán preocupados estaban los funcionarios en que la desaceleración económica existente afectara a los empleos. El hecho de que China haya reconocido un desempleo récord durante la pandemia sugiere que el país sabe que tiene un problema en sus manos. La estabilidad en el empleo podría convertirse en la principal prioridad política para este año. Las pérdidas de empleo causadas por el coronavirus también han pasado en el gasto del consumidor.
Otro problema para un país que ya está lidiando con el enfrentamiento de la pandemia interna. El ingreso per cápita disminuyó casi 4% en el primer trimestre en comparación con el año pasado. Esto condujo a una caída del 12,5% en el gasto del consumidor, según los datos del gobierno. Estos descensos podrían empujar a las autoridades a considerar medidas adicionales para aliviar el dolor económico del país, incluyendo más recortes de tasas destinados a hacer que sea más barato para las pequeñas empresas pedir dinero prestado y mantenerse a flote. China ya ha gastado miles de millones para apoyar a su economía, inyectando dinero en proyectos de infraestructura para crear empleos y reduciendo los impuestos a las pequeñas empresas. A pesar de la contracción, China no podrá crecer este año, incluso cuando China se tambalea por el choque. El país podría todavía terminar en el año con una economía en crecimiento. El Fondo Monetario Internacional a principios de esta semana predicó que la economía de China crecerá un 1,2% en 2020, antes de saltar a un 9,2% el próximo año, lo que la convierte en la de mejor desempeño entre las principales economías del mundo. Ese crecimiento anual podría venir incluso cuando gran parte del resto del mundo se contraiga. Sin embargo, los funcionarios chinos parecen desconfiar de hacer predicciones. Si bien Beijing estableció un objetivo anual de PIB todos los años desde 1985, aún no lo ha hecho para 2020. Al preguntarle si el gobierno aún podría establecer uno este año, Mao Zedong, portador de Oficina Nacional de Estadística de China, dijo el viernes que no estaba seguro. Aún así, las autoridades chinas se mostraron optimistas el viernes sobre las perspectivas del país, señalando específicamente el pronóstico reciente del FMI. Si las predicciones del FMI se hacen realidad, China tendrá un crecimiento promedio del 5% en los próximos 2 años. El coronavirus ha causado pérdidas económicas en China y la actividad ha sido suprimida, pero puede desatarse el año que viene. Los analistas también esperan una recuperación más rápida en China que en otros lugares, lo que refuerza su posición en la economía mundial y continúa cerrando la brecha con Occidente en términos de ingresos y PIB por persona. Se recupera más rápido que las economías occidentales para alcanzar una mayor participación de la economía global. El Fondo Monetario Internacional confirma que debido al COVID-19, este 2020 viviremos la peor recesión económica en 90 años, superando lo visto durante la crisis financiera global de 2008. En su más reciente informe, El Panorama Económico Global, el organismo estimó una contracción del 3% para la economía global, con una caída del 11% en los volúmenes de comercio de bienes y servicios. Apenas en enero, el FMI proyectaba una expansión global de 3,3%. Para 2021 se espera una recuperación económica del 5,8%, aunque estará rodeada de mucha incertidumbre. La recuperación será menor a los niveles previos antes del brote. El FMI advierte que los gobiernos y las autoridades de salud deben trabajar juntos para evitar un panorama mucho peor, y en las dos fases de la crisis, la contención y estabilización, y después en la recuperación. Sin embargo, estos son pronósticos humanos que pueden errar y ser mucho peor la crisis. Si te ha gustado el video, puedes regalarme un like, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.